Latitudes. El mundo tal como gira. Como habíamos adelantado antes de la tanda, ya estamos en comunicación con el queridísimo amigo Jorge Mahfoud para poder meternos en el tema Estados Unidos, que tiene que ver con muchas cosas, Jano, decíamos, ni que hablar este desastre de la pandemia de coronavirus para la ciudadanía, para lo que tiene que ver con la salud de la gente, el trabajo, bueno, la realidad, pero también en el medio de una campaña de reelección que hasta ahora, según las últimas encuestas, muestran al candidato demócrata Joe Biden, bueno, de alguna manera encabezando la elección de la gente, o al menos la preferencia de la gente, sacándole bastante ventaja a el presidente Donald Trump, que va por la reelección. Y yo le proponía a Jorge hablar un poco de este escenario que está con ese tipo de cosas. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alejandro, siempre es un gusto hablar con ustedes. Bueno, yo creo que viste cómo se mezcla la política, ¿no? Porque la negra dijo Joe Biden, se ve que la influencia, Joe Biden, sí. la influencia de Brasil, que atraviesa problemas. Sí, que atraviesa, no, vale decirlo también, problemas bastante similares a los de Estados Unidos en cuanto a cómo el COVID-19 también se ha mezclado en la vida política. Hay que decir también que en las últimas horas se produjo un hecho que ahora seguramente Jorge lo analizará un poco más en profundidad, que es para los que hacen unas lecturas semióticas de la situación, ¿no? La aparición de Donald Trump con su tapabocas diciendo soy patriota, uso tapaboca, luego de los amplios cuestionamientos que ha recibido por este motivo, ¿no? Sí, es otra tradición estadounidense, decir una cosa y en pocas horas decir otra, la contraria. A lo largo de la historia ese lapso ha sido de 6 meses más o menos y nadie se acuerda de lo anterior. Claro. Acá han habido en los supermercados, en lugares públicos, peleas bastante absurdas y irracionales sobre el tema del tapaboca como si fuera algo político. Se lo ha politizado, igual que en Brasil. No es casualidad, Bolsonaro y Trump comparten la misma perspectiva, mezclado con religión, obviamente. Bueno, la política estadounidense siempre ha estado mezclada con religión, y en América Latina, que ha sido más secular, eso ha cambiado en las últimas décadas por la gran campaña de misioneros estadounidenses en América Latina. Pero eso ha cambiado con una simple decisión de Trump ahora de usar tapabocas, y vamos a ver qué hace la gente. Seguramente seguirá como un rebaño y hará lo mismo. Yo en los últimos casos casi que no he visto gente sin tapabocas. Una semana atrás había muchísima gente sin tapabocas. Uno va a un mecánico o a muchos lugares, los empleados tienen tapabocas, los clientes le hablan encima sin tapabocas. Es casi un atentado contra la vida de otra gente. No lo entienden. Pero bueno, ahora como el señor Trump ha decidido usar tapabocas, probablemente eso disminuye unas cuantas muertes y unas cuantas hospitalizaciones. Estados Unidos en este momento tiene una gran epidemia de casos de coronavirus. El presidente se excusa diciendo que no son tantos los muertos. Bueno, estamos por debajo de México todavía en proporción, pero por encima de muchísimos otros países, sin ninguna necesidad, según las políticas que han hecho. Pero no se dice que los hospitales están prácticamente saturados, casi que no hay lugar para nuevas emergencias, lo cual es gravísimo. Bueno, lo decía el asesor académico, digamos, para la pandemia, Fauci, en las últimas horas, que de no lograrse el tema de la prevención, el uso del tapabocas, la posibilidad para aquellos que pueden de no salir, podían llegar a tener 100.000 contagios por día. Lo dijo Fauci en las últimas horas. Sí, en este momento tenemos 15.000, pero sí, probablemente por esa misma razón, porque hay muchísima gente que estamos usando
el tapabocas. Es algo muy simple, muy económico y no es necesaria, ni siquiera es necesaria una vacuna para reducir dramáticamente. Obviamente que todos estamos esperando que surja la vacuna en alguna parte del mundo, pero el tapabocas ya es una solución y se lo ha politizado, bueno, y eso ha tenido terribles consecuencias. ¿Sigue siendo California, Florida y esa zona, digamos, en este momento los lugares más complejos? Bueno, para abril recuerdan que era Nueva York. Y tomaron medidas muy estrictas y lograron dibujar la campana según lo que se preveía. Es una campana de Gauss hacia abajo y la dominaron. En este momento tienen tal vez 10 casos por día, no más que eso. Estados Unidos anda por los 100, 150 casos por día. Y Florida está cerca de los 400 casos por día. Es Florida y Arizona, pero creo que Florida, sin duda, Florida ha pasado a Arizona y por lejos ha pasado a California en cuanto a casos en proporción, por cada 100.000 habitantes. Y eso también, aquí el gobernador le dicen el pequeño Trump, y ha estado, no solamente que gesticula como Trump, piensa como Trump, sino que toma decisiones como Trump. Y ha sido catastrófico. En el mes pasado decidió abrir y con los mismos argumentos relajar todas las medidas. Y bueno, ahí tenemos la curva que saltó en el mes pasado y no es casualidad. Y ahora, el 10 de agosto, comienzan las clases. Algunas clases van a ser mixtas, 3 días presenciales, 2 días online y luego presenciales. De todas maneras, eso va a aumentar aún más los casos. Va a ser bastante complicado. Pero en el caso de Harvard, por ejemplo, y otras universidades lo han hecho todo online. Yo creo que si lo hicimos todo online en abril, cuando los casos eran menos dramáticos, sí, bien podíamos hacer un semestre más. Pero bueno, el problema es que las secundarias y las primarias también son guarderías y la gente quiere trabajar o quiere por lo menos poner a sus hijos en algún lugar donde alguien se encargue de ellos, aparte de educarlos. Y Trump obviamente que quiere ver mejores números en la economía rápidamente. Y te recuerdan que creo que hablamos en este mismo programa que en abril, mayo, que apresurarse en este tipo de relajamiento de las medidas iba a traer un aumento de los casos y como consecuencia, si no consideramos la vida humana, porque parece que es lo que menos importante para mucha gente y para muchos en el poder, por lo menos si consideramos la economía, eso es aún negativo, porque cuanto antes se termine esto o se pueda dominar, es aún mejor para la economía, para volver, entre comillas, a una supuesta normalidad. Sí, en todos los países que han tenido el problema muy agudizado, como en el caso de Estados Unidos, los relajamientos generalmente han sido bastante complejos porque, bueno, han hecho retroceder en muchos casos a los propios países y volver a una situación, digamos, imprevisible, ¿no? Como la que hoy tiene Estados Unidos. Ahora, Jorge, ¿qué grado de incidencia puede tener desde el punto de vista político electoral el hecho de que las mayores complejidades justamente se dan en los estados más populosos o que uno puede imaginar con un escenario de mayor confrontación política? Nueva York, California, la Florida, tú me agregarás algún otro, probablemente otras ciudades como Chicago o alguna ciudad de Texas, pero en definitiva estas zonas son zonas importantes desde el punto de vista electoral, porque además son zonas de desarrollo importante para el propio Estados Unidos. ¿Esto va a tener algún impacto, alguna incidencia, crees tú? Sí, pero desde el punto de vista electoral hay muchos estados que son cautivos. ¿Hola, me escuchan? Sí, perfecto. ¿Hola? Te escuchamos bien, sí. Bien, hay muchos estados que son cautivos. En el caso de Nueva York es cautivo a la izquierda, o lo que acá dicen liberal, y lo mismo California. Ahora, Texas es un estado cautivo conservador a la derecha, y Florida es swing, es decir, que se mueve izquierda y derecha dependiendo de la elección. Es decir, que Florida es uno de los estados más decisivos. Aparte de los centrales, que están prácticamente despoblados, como, bueno, no Ohio, pero Ohio es importante, pero todos los estados centrales, como las Dakotas, Nebraska, etcétera, son generalmente conservadores y están despoblados, pero por el sistema electoral pesan mucho, tienen senadores los mismos que un estado poblado como California, etcétera. Sí, el estado de medio oeste, ¿no? En esos casos
Sí, pero por el sistema esclavista que se decide más de 150 años, tienen el mismo peso en el Senado que cualquier otro estado, y además electoralmente los electores consiguen electores con menos votos. Pero ese es otro tema aparte. Entonces, pero para responder a tu pregunta, yo no diría que Nueva York no es decisivo en el sentido que sabemos que va a votar liberal o de izquierda. El caso más importante es Florida, y Florida en este momento es un epicentro o está en cuestionamiento su política. Ahora, como también dijimos hace muchos años, cualquier cosa puede ocurrir y Trump va a ganar, excepto que haya una crisis económica. Ahora, en la pandemia no importa cuántos mueren, lo que importa es si la crisis económica persiste. Ese es el factor que estamos no buscando, pero que estamos observando para decir que las encuestas van a ser correctas. Recuerden que las encuestas es una fotografía de un momento y cambia. Claro. Y más fiables que las encuestas son los modelos. Pero los modelos también se equivocan, mucho menos que las encuestas, pero bueno, también se equivocan. En los últimos 60 años se han equivocado 2 o 3 veces. Y en este momento algunos modelos dan favorable a Trump y todas las encuestas dan favorable a Biden. Pero yo diría de que si consideramos el factor económico y la desesperación de mucha gente, porque es realmente una situación económica delicada aparte de la sanitaria, Trump tiene mucho para perder, y en este caso tal vez las encuestas, si en este momento hay un 10% de diferencia, es gigantesco, pero supongamos que llegue a un 5%, 6% de diferencia. Recuerden que, de nuevo, por el sistema electoral heredado de la esclavitud, del sistema esclavista, etcétera, etcétera, la izquierda o los demócratas, en este caso, antes eran los republicanos, ahora son los demócratas, necesitan por lo menos un 5% de diferencia para apenas tratar de ganar las elecciones. Eso poca gente o nadie lo discute, pero no lo observa, pero ha sido establecido por varios estudios. Entonces, si hay aproximadamente un 5%, podría el Biden, el candidato demócrata, ganar las elecciones. Jorge, referido a eso, ¿no? Vos hablabas, bueno, la clave es la economía. Por los informes que llegan de las distintas cadenas estadounidenses y extranjeras, internacionales, el tema de la caída del empleo, de lo generado a partir de esta pandemia, está pegando bastante fuerte. Y bueno, ¿cómo lo estás viendo vos desde ese lugar? Hoy, por ejemplo, veía más temprano la reacción incluso social de grupos en todo lo que tiene que ver con Los Ángeles, poniendo unas heladeras rojas en donde dejan alimentos, porque ha crecido enormemente la cantidad de gente en situación de calle, que ha perdido trabajo, casa, lo que fuere. De la misma manera se hablaba de altísimos porcentajes en Florida. ¿Esto puede cambiar ese respaldo que se tiene aún por Donald Trump y su forma de entender la política, la economía, el mundo? Bueno, para los fanáticos nada cambia. Recordemos que en una religión hay un terremoto, mueren 100 personas, destruyen todas las iglesias y siempre va a ser una prueba favorable a Dios o lo que sea. Para aquellos que tienen una fe muy fuerte no importa la realidad. Y lo mismo en el caso de cuando se traslada esa fe religiosa o metafísica a la política, es exactamente lo mismo. Pero los grupos fanáticos o de fe que son muy poderosos en Estados Unidos tampoco son toda la población. Entonces esos grupos fanáticos, no importa si se está muriendo de hambre, siempre van a permanecer en la misma posición de alabanza a Donald Trump. Y sobre todo cuando la raza, el concepto racial, se ha convertido en el centro distractor o como una gran distracción de los problemas reales que ellos tienen, como la drogadicción, por ejemplo. Recordemos, y hemos insistido durante muchos años, este país 60.000 personas mueren por exceso, por sobredosis, una pandemia de opio que fue creada por la medicina y por las grandes farmacéuticas en los años 90. Podemos explicar eso, pero no es el momento. Entonces, hay un grupo de población que está totalmente cautiva, pero lo que importa es cuál es el margen que puede fluir de un lado para el otro. Ahora, el tema de la economía, que no está nada bien,
China ha recuperado en este momento, muchos otros países han tenido esa capacidad. El problema de Estados Unidos es que, y lo insistimos un par de años anteriores, es que 100 millones de personas en Estados Unidos viven mes a mes. Mucha gente dice, bueno, todos vivimos mes a mes. No, no es verdad. No todos viven mes a mes. Hay gente que resuelve el problema mes a mes, que no es lo mismo que resolver el problema año a año. Y en Estados Unidos cualquier crisis, lo hemos dicho, repito, podría generar un efecto dominó. Eso es lo que ha ocurrido en este momento. Es un efecto dominó y hay mucha gente en situaciones extremas. Ahora, claro, Estados Unidos tiene el dólar, es decir, acá se imprime el dólar. Y se puede imprimir, como en el año 2008, durante muchos meses, durante muchos años, imprimir papel, porque desde el año 71 está totalmente desligado. Nixon decidió desligarlo al oro. Es decir, se puede imprimir. Es una situación muy especial. No cualquier país puede hacerlo. Entonces, la economía de Estados Unidos, que Trump alaba tanto, está artificialmente sostenida y sigue y seguirá por algún tiempo, por muchas condiciones, no solamente el dólar, sino por todo su poderío industrial y militar alrededor del mundo. Entonces, esa situación lleva de que no se vea los grandes problemas en otras áreas, como por ejemplo la salud. La salud ha demostrado haber estado muy frágil. La seguridad laboral ha sido muy frágil. Los sindicatos han sido desmantelados durante décadas, y eso está probado que fue la razón principal por la cual las clases dirigentes han aumentado 400-500% sus ingresos, mientras que la clase media se ha estancado o ha retrocedido. Es decir, hay una serie de problemas que no se pueden reformar porque no se ve y porque están artificialmente sostenidos por determinadas circunstancias muy particulares, muy especiales, por ser la potencia hegemónica. Uh-huh. Entonces, mucha gente no lo va a ver, seguirá insistiendo con el modelo de Trump, de un capitalismo salvaje. Y hay otro factor, que en este caso yo le daría algún crédito a Trump, que no ha sido tan belicoso como algunos otros presidentes anteriores. Ahora, ese es un factor que para algunos como nosotros o otros discreparán, pero para mí por lo menos es un factor positivo. Ha intervenido en Venezuela, ha intervenido en muchos otros países, pero no ha sido la escala de la intervención de George Bush, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, etcétera. Yeah. ¿Qué pasa? Y esto es mi interpretación personal. Estados Unidos históricamente ha exportado violencia. Y cuando para de exportar violencia, la violencia se consume dentro de fronteras. Y eso es más o menos lo que tenemos en este momento. Es una gran radicalización de cierto patriotismo. Recordemos, los patriotismos no tienen como enemigo a otras naciones, sino a otros conciudadanos. El mayor rival de un patriota son aquellos que piensan diferente dentro del país. Y eso es la gran tragedia que estamos viendo hoy en Estados Unidos, y que va a tener va a jugar un rol importante en las elecciones próximas. Pero y un punto más antes que termine. Biden no entusiasma a nadie. Eso te iba a preguntar. Es Trump. Exacto. Trump es Trump contra Trump. Son los dos candidatos. Entonces, la gente que va a votar a Biden va a votar contra Trump, no a favor de Biden. Biden es una figura neutral, casi insípida, inexistente, uh-huh, que probablemente dure, si gana, en el mejor de los casos, según una perspectiva personal, para aliviar las grandes radicalizaciones y tensiones sociales. Bueno, durará unos 4 años y tendrá que venir alguien nuevo. Jorge, ¿en qué medida el panorama electoral se trastocó previo a la pandemia y a otro episodio que fue determinante también en los últimos meses o en las últimas semanas, que tiene que ver con la situación del afroamericano y de otros casos muertos a manos de la policía, y también, por supuesto, esto que venimos analizando? ¿En qué medida ambos temas han influido en la campaña electoral? Seguramente, bueno, como tú decías, para darle aire a una figura que está lejos de ser carismática y que uno puede presumir, visto desde acá, que este incremento en las encuestas, este aumento en las encuestas que le dan a favor, están relacionadas con este tipo de episodios, ¿no? Yo diría que de la misma forma que la pandemia, y no soy especialista en pandemias, eso habría que darle a la derecha a alguien que fuera especialista en eso, pero lo que entiendo yo, de que de la misma forma que la pandemia es de alguna forma la consecuencia de diferentes cambios globales, climáticos, etcétera, de la misma forma las
reivindicaciones raciales son consecuencias de la profunda crisis económica producida por la pandemia, porque los problemas raciales son fundacionales en este país, problemas raciales internos y problemas raciales hacia afuera, sobre todo sobre la América Latina, que podríamos estar ahora hablando de eso, que se proyecta ese concepto de superioridad racial y de injusticia racial, pero explota en un momento de crisis. Entonces todo está conectado. El racismo y las reivindicaciones raciales no son absolutamente para nada nuevas. Esa violencia que vimos contra George Floyd, terrible, hubo muchos otros videos que vimos anteriormente y no pasó nada, pero pasa en el momento en que las tensiones sociales hacen sensible, se vuelven mucho más sensibles debido a la situación de crisis económica y social en este momento. Jorge, nada, agradecerte estos minutos esta noche, gracias porque además sabemos que estás bastante ocupado familiar y como docente en varias actividades. Esta locura de salir lo menos posible, como vos decías, dar clases, por ejemplo, online, los tiene más ocupados que antes, podríamos decir. Perdón, ¿de acuerdo al pronóstico de Mahfoud? Sí. Gana Biden. No sé. No sé, porque decía que habría que ver los modelos también, no solo las encuestas. Pero... Dicen por allí los analistas que nunca se puede, más allá de estas circunstancias, nunca se puede aventurar lo que puede pasar en Estados Unidos a 3, 4, 5 meses de la elección, ¿no? No, y recordemos que también están los servicios de inteligencia que siempre están trabajando, es decir, siempre ocurren, esperemos que no, pero siempre ocurre algún que otro caso sorpresivo que intente dar vuelta a algunas decisiones, no solo acá adentro, sino en muchos otros países. Claro. Sí, de hecho, en las últimas horas hubo una denuncia de los demócratas, ¿no?, sobre este mismo tema y la intervención, pidiendo la intervención del FBI por la intervención extranjera, precisamente en la campaña. Pero la intervención de Estados Unidos es histórica, no solamente en la prensa estadounidense, sino en la prensa del mundo y sobre todo en América Latina. La próxima una conferencia global que se hace en agosto, nos ocupamos más de este tema. Dale. No sé, quizás puedan verlo. Un abrazo grande, Jorge. Un abrazo, Jorge. Chau, un abrazo para ustedes. Jorge Mahfoud haciendo un análisis de la realidad de los Estados Unidos en este momento. Qué compleja que es la realidad de Estados Unidos. Sí. ¿No? Y qué diferente, cuántos Estados Unidos hay dentro de Estados Unidos, ¿no? Bien sí, lo decía. Lo que pasa que, claro, nosotros nos quedamos con los estereotipos y desconocemos bastante de este país gigantesco, con tantas realidades, con tantos lugares, con tanta gente, con un cosmopolitismo que ha ido marcando un poco la conducta de Estados Unidos y que hace que nosotros siempre tengamos un poco la imagen de lo que fluye a través de los grandes centros urbanos, como pueden ser Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, qué sé yo, pero en definitiva la complejidad está relacionada también con esa composición tan particular que tiene Estados Unidos desde el punto de vista de su pueblo y de sus intereses políticos y el peso que tienen. Vos fijate lo que decía, algo que lo dijo al pasar, pero que lo soslayamos porque el tema era otro. El esclavismo y las políticas esclavistas dejaron prácticamente armada la estructura de por qué un Estado prácticamente deshabitado tiene el mismo peso que otro que tiene una influencia económica y social brutal. Bueno, entre otras cosas, porque alguien es presidente con menos votos que quien no lo fue. Porque esa es la realidad y tiene que ver con ese complejo sistema electoral al que se refería el propio Mahfoud. Que no es directo, además. Claro. Increíble. Nos vamos a la última tanda en Latitudes. Dale. La Tierra gira en un sentido. La realidad en muchos.